Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El último crimen machista que ha ocurrido en este país, que ha ocurrido este fin de semana en Benalmádena, en Málaga, vuelve a traernos la pregunta de qué es lo que falla en el sistema de prevención y en la lucha contra la violencia machista. Un hombre mató a su pareja, una mujer de 48 años, en presencia de sus 4 hijos. Luego prendió fuego a la casa. Se quedan 4 niños sin su madre, 3 de ellos menores de edad. Ella no era usuaria del Instituto de la Mujer ni del CIN. Hemos activado, por supuesto, todos los recursos puestos a disposición de los niños y de las familias y siempre lo digo, solo combatiremos esta lacra desde la unidad de toda la sociedad. Esto decía la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. El caso es que la mujer asesinada en Málaga llevaba un mes dentro del sistema de protección Biogen y llegó a pedir protección policial, aunque el Juzgado de Violencia de Género de Málaga no se la concedió. Justo hoy, este lunes, el Ministerio de Igualdad ha organizado un acto por el 20º aniversario de la Ley contra la Violencia de Género y será el propio presidente del Gobierno el que lo clausure. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ese acto acabará por poner de manifiesto lo que queda todavía por hacer con crímenes como este de Málaga, cometido además ante los hijos de la mujer asesinada. La realidad es que ha crecido el número de niños que necesitan protección. Ahora mismo hay 100.000 mujeres dentro del sistema Biogen. Mariola Lurido. En el sistema Biogen hay más de 10.000 casos de especial relevancia, aquellos en los que se detectan indicadores que aumentan de manera significativa las probabilidades de que el agresor ejerza sobre la víctima una violencia grave o letal. La cifra es superior a la de 2023 y se dispara un 24% el número de casos con menores en situación de vulnerabilidad, menores expuestos y que viven en un ambiente de maltrato o que sufren violencia vicaria. Son más de 12.000. Y cerca de 1.500 niños y niñas están en riesgo de ser agredidos por el padre maltratador o la pareja de su madre, como los hijos de Lina, asesinada en Benalmádena. Ahora mismo en el Biogen hay más de 100.000 mujeres que tienen que vivir con protección policial más o menos intensa en función del riesgo que corren. 1.200 son adolescentes y chicas menores de edad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El fin de semana nos ha dejado los sonidos de una nueva manifestación que reclamaba, en este caso en las calles de Madrid, el derecho a una vivienda digna y contra la especulación. En esa manifestación estuvo la ministra Mónica García. La competencia en materia de vivienda las tienen las comunidades. Es la señora Ayuso la que tiene la llave para abrir la vivienda a los madrileños y las madrileñas, la que tiene que regular los precios, la que tiene que evitar que haya pisos turísticos. Las la socialista Reyes Maroto. Hoy hay más de 500.000 madrileños y madrileñas que se estarían beneficiando del tope de los alquileres si Ayuso aplicara la ley de vivienda. Ione Belarra de Podemos aseguró que el problema de la vivienda se debe a las políticas de especulación del bipartidismo. El Partido Popular organizó su propio acto en Zaragoza dedicado a la vivienda. Feijóo reunió allí a los alcaldes del PP y anunció que en las ciudades donde gobierne habrá bonificaciones en el IBI para vivienda habitual o en alquileres dirigidos a los jóvenes. La abundancia de promesas incumplidas por parte del Gobierno choca con la realidad de la escasez de la oferta. No estamos dispuestos a quedarnos quietos mientras tantas familias no tienen un hogar propio y viven de alquiler en piso compartido. Nos hemos comprometido a impulsar un nuevo urbanismo, más ágil, más flexible, más eficaz, que garantice seguridad jurídica y dinamismo. Los partidos prometen nuevas medidas, pero la realidad es que la vivienda se mantiene como la gran urgencia social de este país, que esta semana va a encontrarse de nuevo con lo complicado que resulta poder aprobar nuevas medidas. Vuelve la actividad en el Congreso y el Gobierno tiene pendiente no solo los presupuestos, sino poder aprobar la segunda parte del decreto ómnibus que Junts le tumbó junto al PP. Esa es ahora su prioridad, porque así podría enviar el mensaje de que la legislatura avanza con medidas concretas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero el Ejecutivo sigue con las mayorías que le permitirían, por ejemplo, las entregas a cuenta para las comunidades, y lo fía todo que esta semana apruebe el decreto de las pensiones con el voto a favor de Junts y del PP. Sí, una votación con la que el Ejecutivo quiere volver a incidir en el cambio de posición
posición de los de Feijóo y apuntalar la idea de que hay una mayoría parlamentaria que le permite avanzar en la legislatura, pero la realidad es que todo sigue pendiente de encarrilar de manera definitiva la relación con los de Puigdemont, con los que no hay avances en la negociación para delegar las competencias en inmigración, algo que tampoco permite, por ejemplo, reubicar a los menores migrantes que llegan a Canarias. Tampoco hay acuerdo por el momento para llevar al Consejo de Ministros esa segunda parte del decreto ómnibus, la que contiene medidas económicas importantes como las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y que la Moncloa querría haber transferido ya. Una falta de consenso que va a hacer que el Congreso abra esta semana el periodo de sesiones a medio gas. El primer pleno ordinario del año durará 2 días y no 3 como es habitual y solo servirá para aprobar una iniciativa, ese escudo social con la subida de las pensiones, que en realidad llega en un segundo intento y su convalidación está pendiente desde el mes de diciembre. Guille, gracias. Hasta luego. El contraste con estas medidas que están estancadas en el Congreso a falta de mayorías lo vemos o lo vamos a ver hoy mismo con algo que el Gobierno sí puede hacer, algo de hecho que ha hecho ya más veces, que es subir el salario mínimo. Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la subida de 50 euros al mes. El SMI quedará, por tanto, en 1.184 euros brutos en 14 pagas, aunque se mantiene el debate en el Gobierno de si permanecerá exento o no de tributación. Antes, hoy mismo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a firmar el acuerdo de esa subida con los líderes de comisiones y de UGT. Unai Sordo y Pepe Álvarez saben que la patronal se descolgó de las negociaciones. Y hay otra imagen que se va a producir hoy y que tendrá un gran simbolismo. Saben que hace unos días fue comentada la ausencia del rey en el primer acto que organizaba el Gobierno por los 50 años de la muerte de Franco. Hoy será Felipe VI quien presida en Alicante la inhumación de los restos del humanista Rafael Altamira, que fue propuesto 2 veces como candidato a Nobel de la Paz y que tuvo que exiliarse durante la dictadura. Altamira fue uno de los jueces del organismo que precedió a lo que luego acabó siendo el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Tuvo que exiliarse a México junto con su esposa. En diciembre se recuperaron los restos de ambos de la Ciudad de México y hoy serán inhumados en el Campello, en Alicante, en presencia del jefe del Estado, del rey Felipe VI. Ayer en Xàtiva, en Valencia, se rindió homenaje a las víctimas. Fueron 150 muertos, 300 heridos, que dejó en el año 39 el bombardeo de la aviación fascista italiana contra la estación de esa localidad valenciana justo cuando estaba entrando un tren militar. Y ese acto de conmemoración, en él estuvo el expresidente Rodríguez Zapatero. A todos esos que vociferaban ayer les diría, recuerden una cosa, Europa estuvo en guerra desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial. Las naciones, por unas causas o por otras, en guerra permanente. Solo alcanzamos la paz con la Unión Europea. Zapatero se refería en estas declaraciones a la cumbre que Vox organizó en Madrid este fin de semana y en la que acogió a los líderes de la extrema derecha en Europa. Abascal intenta aprovechar el efecto Trump y el PSOE le pregunta al PP si no va a aprovechar precisamente para marcar distancias con Vox. Pero Feijóo lo ignora e intenta evitar entrar en ese marco, igual que ha evitado referirse a las medidas más polémicas de Donald Trump. David Junquera, buenos días. Buenos días. Al final no fue para tanto. Es la sensación que ha quedado en el PP una vez superado el cónclave de Patriots en Madrid. Todos los populares que se han plantado delante de un micro en estos días han evitado siquiera mencionar el evento en el que Abascal le hacía de Cicerone a lo más granado del mundillo ultraeuropeo. Vox, envalentonado con el viento de cola de Trump, saca pecho por lo que considera un éxito. Reta a Feijóo a abandonar al Partido Socialista en Bruselas y Génova prefiere ignorarles a pesar de que los necesita para gobernar en multitud de autonomías y ayuntamientos. Pero es que en el puente de mando popular, en lo que llevamos de 2025, parece que solo están en on 2 modalidades, el modo propuestas y el modo disfrutar de los tribunales. Por ahí quiere seguir trabajando esta semana el PP, aunque no lo va a tener fácil. El miércoles va a tocar tragarse el sapo del ómnibus pulsando el botón verde del sí, después de haber recibido en el debate dardos desde todos los flancos. La relación entre la derecha y la extrema derecha va a ser determinante en Alemania dentro de 13 días, cuando se celebren allí las elecciones y sepamos si los ultras de Alternativa por Alemania son la segunda fuerza, como ahora mismo pronostican las encuestas. Hace unos días la CDU decidió romper el tabú en la política de ese país y compartió votación con los ultras para endurecer las políticas de asilo. Y desde entonces eso es lo que centra la campaña electoral alemana, con la pregunta de si la democracia cristiana va a mantener el cordón sanitario, algo que su líder se ha comprometido a mantener, a pesar de coincidir en esa votación que le valió el reproche de la ex canciller Merkel. Anoche se celebró el primer debate y los candidatos de la CDU y del SPD, el canciller Scholz, confrontaron sobre todo por la migración.
Buena parte de lo que pasa en Europa los próximos años se va a decidir en esas elecciones alemanas y en el debate que allí se libra sobre la migración. Berlín, Carmen Viñas. Tenso primer cara a cara entre el canciller socialdemócrata Olaf Scholz y el candidato de los conservadores Friedrich Merz. La inmigración ocupó más de un tercio del debate, con duras críticas entre ambos. Scholz dijo estar a favor de una política dura para la inmigración irregular y acusó a Merz de ir contra los intereses de Alemania. ¿Por qué debemos ser tan estúpidos?, se preguntaba Scholz, de abandonar los compromisos migratorios que tanto esfuerzo han costado y abogar por las propuestas de Merz que contradicen las leyes alemanas y europeas. Lo que está diciendo aquí es un cuento de hadas, le respondió el líder conservador, favorito en las encuestas como próximo canciller. Scholz además acusó a Merz de haber roto un tabú al aceptar el apoyo de la extrema derecha en el Parlamento, mientras que Merz negó cualquier colaboración con el partido ultra. La economía alemana fue otro de los temas de Liza. Según el conservador, Alemania se encuentra en plena desindustrialización, algo que Scholz rechaza. El canciller admite que el país se enfrenta a grandes retos y ha propuesto un fondo de inversión multimillonario. El gremio de agricultores que había convocado hoy protestas en Cataluña las ha desconvocado finalmente después de que ayer a última hora llegara a un pacto con la Generalitat. Sin embargo, otros colectivos minoritarios de ganaderos y agricultores mantienen sus concentraciones para este lunes porque creen que no hay avances un año después de las manifestaciones del año pasado contra el exceso de burocracia o la competencia de productos extracomunitarios. Hoy también empiezan sus movilizaciones los sindicatos médicos contra el nuevo estatuto que regula el horario de las guardias o la exclusividad de los jefes de servicio para que solo puedan trabajar en la sanidad pública. Comienzan esas protestas, aunque preparan una manifestación para este jueves frente al Ministerio de Sanidad en Madrid. Y en cuanto al tiempo, la semana empieza con un nuevo frente que va a traer lluvias al norte del país. Jordi. No serán grandes cantidades de agua, lluvia de carácter débil que descargará sobre todo en Castilla y León, en concreto en la cuenca del Duero. En los Pirineos es donde más va a llover y nevar entre los 1800 y 2000 metros. Es que, a pesar de que la sensación será de frío por la nubosidad abundante, las temperaturas tanto hoy como los próximos días no van a ser muy bajas. A destacar que en el sur y en Canarias es donde más va a lucir el sol, hoy con máximas, por ejemplo, en Sevilla, cerca de los 20 grados. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Este es el momento en el que Trump era vitoreado, aplaudido esta madrugada en la final de la Super Bowl, que es la primera final a la que acude un presidente en activo. Ha sido en el avión presidencial y de camino hacia esa final cuando ha anunciado que va a imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y de aluminio. Washington, Sara Canals. Un duro golpe sobre todo contra la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Trump en 2018 ya había impuesto un 25% de aranceles a las importaciones de acero y un 10% al aluminio. Joe Biden las había mantenido, pero había acordado excepciones con Europa, Japón y el Reino Unido. Así que ahora va un paso más allá y eso no es todo, porque mañana detallará su plan para imponer aranceles recíprocos a todo el mundo, algo que dejó caer el pasado viernes. Y luego, ayer en la Fox se elogió a Elon Musk y sus polémicos recortes drásticos de gasto público. Elon Musk, who's been terrific. Y anunció que los próximos objetivos van a ser educación y defensa, donde asegura, sin ningún fundamento, que allí abunda el fraude y la corrupción. Hundreds of billions of dollars of fraud and abuse. Anuncios que siguen escandalizando a la oposición. Los demócratas hablan de una crisis constitucional y de un presidente que abusa de su poder, aunque Donald Trump está convencido de que Estados Unidos vuelve a ser respetada en el mundo. De hecho, ha proclamado el día de ayer, 9 de febrero, como Día de Golfo de América, nombre con el que rebautizó el Golfo de México mediante un decreto nada más tomar posesión. Y hay novedades también de América Latina en las últimas horas, empezando por Colombia, donde hay consecuencias después de aquel Consejo de Ministros retransmitido por televisión que vimos hace unos días. En horas bajas de popularidad, el presidente Gustavo Petro decidió hacer un directo y en horario de máxima audiencia para retransmitir la reunión de su gabinete para que todo el país pudiera ver cómo en realidad él abroncaba a sus ministros en una reunión que duró 6 horas. Aquello fue muy comentado. Quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo. Se lo decía al pueblo, pero a sus ministros. Después de ese show televisivo en el que convirtió el Consejo de Ministros, algunos miembros de su gabinete anunciaron que renunciaban. Bueno, la crisis ha ido a más y en la noticia es que el presidente ha pedido que renuncien
todos sus ministros. Petro dice que así hará un nuevo organigrama de su ejecutivo con algunos cambios para asegurarse de que esta vez sí se cumple el programa electoral. Esto lo ha comunicado en redes sociales. Y en Ecuador, Bayo, habrá segunda vuelta de las elecciones porque la candidata de la izquierda ha empatado con el presidente Daniel Noboa. Apenas un año y medio después de su sorprendente victoria en las urnas, Daniel Noboa volvía a convocar elecciones convencido de repetir resultado. Un triunfo claro sobre la que ya es a todas luces su principal rival. Estamos casi en un empate técnico ya. La correísta Luisa González, que celebra como una gran victoria ese empate técnico que ninguna encuesta había pronosticado en Ecuador. González, de hecho, podría convertirse en la primera mujer presidenta de ese país si en la segunda vuelta, el próximo 13 de abril, supera por un solo voto a su rival, a Noboa, quien ha acusado el desgaste de la gestión de gobierno de los últimos 15 meses marcados por ese conflicto interno armado que declaró a comienzos de 2024 para combatir la ola de criminalidad. París acoge desde hoy una cumbre mundial sobre inteligencia artificial en la que los principales expertos en esta materia debatirán acerca de la necesidad de establecer o no límites a esta tecnología. El presidente Macron va a copresidir la cita que reunirá más de 100 países. Sobre el papel, el objetivo es acordar un sistema de gobernanza global para tratar de asegurar que la inteligencia artificial está al servicio de la sociedad. Y para eso, Macron ya ha anunciado esta noche nuevas inversiones que pueden llegar hasta 109.000 millones de euros. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Macron hizo este anuncio en una entrevista por televisión bajo la inmensa nave del Gran Palais, donde tiene lugar este lunes y martes la cumbre sobre inteligencia artificial. A los 50.000 millones de euros ya anunciados por parte de Emiratos Árabes Unidos y los 20.000 millones del fondo de inversión canadiense Brookfield, el presidente francés añadió otros 39.000 que dijo provendrán de fondos estadounidenses y franceses mismos. Servirán para poner en marcha en Francia grandes centros de datos. Según Macron, esta debe ser la estrategia europea. Simplemente si se regula antes de innovar, nosotros no tendremos innovación, tendremos una gran regulación en Europa, pero no dispondremos de un solo actor. Advertía el presidente sobre el riesgo de la regulación que Bruselas ya ha puesto en marcha y que los líderes del sector norteamericano se niegan a aceptar. Para el presidente francés, esta regulación debe ser mundial y voluntaria, aunque es improbable que se llegue a ello ya en esta cumbre. A la cita acuden el primer ministro indio, Narendra Modi, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el viceprimer ministro chino Zhang Guoqin, así como el creador de ChatGPT, Sam Altman. Y en 10 minutos el abierto. Con Antón Losada, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.